Ya estamos de regreso en Lo que pasó por BTV Canal 32 y pues nos encontramos con nuestra invitada. Como mujer, como joven y como profesional me siento honrada cuando pues compartimos espacios con jóvenes emprendedores, con jóvenes profesionales brillantes que pues dedican parte de su tiempo, ¿no? También a capacitar y pues poder contribuir al desarrollo de su país. Hoy nos acompaña la abogada Aidaluz Pimentel Báez, abogada especialista en propiedad intelectual y directora de la Comisión Dominicana de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, también socia de la firma Aluz Legal. Aidaluz, un placer poder tenerte con nosotros en este espacio. Un placer para mí estar aquí el día de hoy y compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Bienvenida, Aidaluz. Una de las cosas que te preguntaba hace un momento es que si era privada o pública, porque suena como si fuera una institución pública, cuando habla de la Comisión Dominicana. Correcto. Mira, nosotros somos una Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual y somos una ONG, o sea, nosotros somos una asociación sin fines de lucro. Nuestra labor principal es llevar educación acerca de temas que tienen que ver con propiedad intelectual y nuestra misión es, como miembros, convertirnos en las nuevas voces de la propiedad intelectual a nivel regional. Okay. Bastante interesante. ¿Y qué, por ejemplo, cuáles son las funciones que ustedes desarrollan? Bueno, mira, nosotros lo que hacemos es muchas formaciones. Nosotros hacemos capacitaciones, hacemos conversatorios, llevamos temas de información, publicamos artículos, tenemos miembros que incluso han publicado libros que son de temas relacionados a la propiedad intelectual y esa es nuestra misión, o sea, llevar un poquito del mensaje de qué es, para qué sirve, cómo se simplifica la propiedad intelectual, porque a veces tenemos un concepto de que es algo muy complicado y la verdad que no. O sea, todo aquel que vende un producto o un servicio necesita de la propiedad intelectual para poder ejercer su negocio. Es cierto. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que se están preguntando, yo ofrezco un servicio, yo tengo un producto, entonces, ¿qué tiene que ver eso con la propiedad intelectual? Porque, por ejemplo, uno como abogado quizás son términos que maneja, pero ya como que para el público, háblanos un poquito sobre la propiedad intelectual como tal. Mira, la propiedad intelectual es la rama del derecho que sirve para proteger las creaciones de la mente. Y esto sonará como muy complicado, pero la realidad es que no. O sea, cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de algo tan simple como una marca, que puede ser desde la marca que tú estás vistiendo, la marca que tú utilizas para alimentarte, la marca que tú usas para transportarte, o sea, todo en lo que tiene que ver con un producto tiene una marca, y una marca es aquello que te distingue de tu competencia. Y eso por poner un ejemplo. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de derechos de autor, que tienen que ver con obras, que son música, libros, esculturas, películas, software, en el caso de la República Dominicana. O sea, estamos hablando de un abanico de posibilidades que es muy grande. Y cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos también de lo que es una estrategia, porque si tú tienes un negocio, sea cual sea tu rubro, tú necesitas de la propiedad intelectual para poder proteger tus activos intangibles. Y eso es lo que precisamente nosotros queremos llevar como mensaje. Okay. ¿Qué debe de hacer una persona que ofrezca un producto, un servicio, qué debe de hacer una marca, ¿no? Para poder protegerse? Bueno, lo primero es identificar cuál es tu producto o servicio y a partir de allí trazar una estrategia que te convenga, porque yo, por ejemplo, ayer estaba analizando la figura de los artesanos. Yo, por ejemplo, puedo tener un diseñador de ropa dominicana que lo que necesite sea el proteger su marca, puede ser una marca personal o no, y puede ser que necesite proteger sus diseños, que podrían aplicar por diseños industriales a través de la UNAPI o también por la protección del diseño a través de derechos de autor por la Oficina Nacional de Derechos de Autor en la ONDA. Entonces, eso es un ejemplo, pero te tengo otro ejemplo que no tendría nada que ver. Yo podría también tener un negocio de software y lo que hago es que no vendo mi software, sino que te doy una licencia para que tú lo uses, por ejemplo, por un año. Pero tiene que haber un especialista detrás que te diga que tú lo que debes hacer en un caso es proteger tu diseño y en otro caso dar licencias a aquellos que vayan a ser tus consumidores. Entonces es básicamente identificar qué tú tienes y cómo lo puedes manejar para que ese activo sea a tu favor.
Claro, totalmente. O sea, por ahí también entra el tema de que me están robando mi proyecto, me están robando mis ideas, me están robando mis diseños, y es porque quizás legalmente no se ha agotado o no el proceso de protección. Correcto, eso es así. Y no solamente eso, o sea, también tenemos que verificar de dónde viene la necesidad, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de derecho de imagen de tú como talento de este programa, a hablar de derecho de imagen de una persona que lo que hace es conducir un negocio para vender un producto. No es lo mismo. Y mucho menos sería lo mismo cuando hablamos de, por ejemplo, ese derecho de imagen de un artista, de un, por ejemplo, beisbolista, que en este país tenemos muchos. Pues eso tiene un manejo distinto. Y ya no es solamente la marca, por ejemplo, personal de un pelotero. Ya sería también como yo, por ejemplo, le doy permiso a alguien para que, bueno, vamos a vender en esta temporada de la pelota, pelocher y cachucha con esa marca. Ah, sí, pero ¿cuáles son los medios? ¿Cuáles van a ser los límites? ¿Cuál es el uso debido de esa imagen? Y esos son el tipo de cosas que nosotros como especialistas de la propiedad intelectual tenemos que ver un poquito más allá. Que no es solamente, yo voy a registrar la marca y ahí se acabó, ¿entiendes? No, claro, sino como que el trasfondo y poder prever las situaciones que se pudieran dar en el proceso. La economía naranja, que me llama la atención mucho el tema de este nombre para esa parte. ¿Qué es la economía naranja y cuál es la importancia de lo que es la protección de la propiedad intelectual en esta parte? Para la economía naranja, la protección de la propiedad intelectual es fundamental. Y lo es porque la economía naranja está basada en creatividad e innovación. O sea, son negocios que tienen que ver con arte, con cultura, con innovación, con tecnología inclusive. Entonces, si esos son, digamos, los activos que hacen su principal enfoque, pues esos activos necesariamente tienen que protegerse a través de la propiedad intelectual, que son las vías para tú potenciar esos activos. Si tú tienes, por ejemplo, una película, evidentemente tú vas a tener unos derechos que vas a tener que proteger por derechos de autor. Claro. ¿Sabes que conocí un caso una vez en Senasa, cuando trabajaba allá? Un compañero desarrolló una herramienta para el manejo de una información en cuanto a salud y el manejo de unos pacientes de alto costo. Cuando dices herramienta, ¿te refieres a un software? Okay. Es como si fuera un módulo. Okay. No un software completo, sino un módulo que pudiera incorporarse a una herramienta ya existente. Perfecto. Para ese caso, en ese momento hubo una disyuntiva entre el gerente y él, porque querían quedarse con la herramienta, pero él dice, bueno, esta es una idea mía y ya yo no voy a pertenecer a la institución. En un conflicto como ese, él se llevó su herramienta porque él fue el autor y él tiene su evidencia porque él elaboró el proyecto. La institución tiene una relación laboral con él y propiamente adquiere unos derechos sobre el empleado. Correcto. En esta disyuntiva, ¿cómo se maneja la parte de lo que es la propiedad intelectual? Mira, la ley 6500, que es la que aplica, es la ley de derecho de autor, establece que para este tipo de casos aplica lo que hayan acordado las partes. Y esto es una disposición que abre un abanico de posibilidades muy amplio, porque al final del día, si nosotros no tuvimos un asesoramiento de un abogado que, por ejemplo, nos hizo un contrato que por escrito nosotros dijimos que el software va a ser utilizado por la empresa y que los derechos morales van a ser siempre del autor y que, por ejemplo, una parte de las regalías irán para el autor por su característica de ser el creador del software. ¿Qué pasa? Todos quedan en el aire. ¿Qué pasó? ¿Qué acordamos? ¿Qué dijimos? ¿Qué verbalmente pudimos acordar que va a aplicar en este caso? Es un caso bastante interesante, sobre todo porque también hay un tema de que al final, aunque él haya sido el creador, lo fue por encargo. Al final, una empresa le dijo, necesito este módulo con estas características para estos fines, y él lo desarrolló conforme a esas características que necesitaba la empresa. Entonces, digamos que fuera de ese escenario, el autor tal vez no lo hubiese desarrollado porque no hubiese tenido la necesidad. Pero eso no le quita su derecho de autor. Lo interesante del caso es que a él no se lo pidieron. Fue una iniciativa de Bueno, ese es un caso todavía más especial aún, porque precisamente en este caso el autor tuvo la iniciativa y tuvo también la inventiva de crear esa plataforma.
Y es importante, y eso que mencionas, creo que es el caso perfecto para mencionar el por qué es tan importante de proteger, ¿no? Nuestros proyectos, porque por ejemplo, si tú trabajas para una empresa, yo desarrollo algo que me surge, pues yo podría protegerlo, ¿no? Y ya pues luego ofrecerlo. Es así. Y sobre todo el tener relaciones claras siempre va a traer mayor amistad. Como dice el Exacto, dicho. Tú sabes Porque que esas cosas, y perdón que te interrumpa, se dio fortuitamente. Fue algo que surgió, a él le surgió la idea, creó el proyecto. Resultó muy bueno para la necesidad de la falta que había en la cadena del proceso de la gerencia de salud. En su momento, alguien surge con una idea que no fue planificada, la plantea al jefe le gusta y más si te va a facilitar la gestión tuya, ¿no? es así. Y si te cuesta menos esfuerzo de tantas cosas que tienes como jefe, pues perfecto. Ahora ellos no toman en cuenta la parte de que si hay oportunidades de ascenso, que fue uno de los casos que se dan o se dan con mucha frecuencia en el Estado, la iniciativa fue mía. Trajo el aporte a la gestión en general de la institución, no solamente de la gerencia, pero al final a quien se beneficia, esa otra persona, Juan Juan de los Palotes, que llegó ahorita, lo traen de afuera, lo pusieron en lugar mío, yo tengo que capacitar a quien viene y fui yo que inventé lo que hoy tú exhibes como un logro. Es así. De hecho, esa parte preventiva de planificación es una de las partes que a mí más me gusta de mi trabajo porque permite, digamos, anteponerse a los problemas. Y no hay que llegar a tener un discurso, una disputa de quién es el autor, de cuáles van a ser los beneficios, de quiénes van a ser, quién va a tener el crédito. Porque, por ejemplo, en el caso de derecho de autor, la ley es muy clara. Los derechos morales, que uno de los derechos morales es el derecho de paternidad, el de poder decir yo soy el autor, eso no se lo va a quitar nadie, No, claro. porque la ley lo establece y eso aplica de pleno derecho. Ahora, ¿qué pasa con la parte pecuniaria? Que es la parte que a la mayoría de la gente le interesa, porque vamos a estar claros, nadie trabaja por obra-gracia, ¿verdad? Por el arte. Por amor al arte. Entonces, precisamente esa es una de las partes de mi trabajo que más me emociona, porque cada caso es distinto. Y ninguna estrategia aplica igual para otra persona. O sea, lo que te funciona a ti puede ser que a mí no me funcione absolutamente nada. Fíjate que también veo bastante importante que las instituciones tengan especialistas en temas de propiedad intelectual, porque son situaciones que se van generando. Y por ejemplo, nosotros tenemos, las instituciones suelen tener abogados para que les resuelvan situaciones que se van dando en el día a día, temas de litigios, quizás para verificar que los grandes procesos, ¿no?, se hagan dentro del marco legal. Sin embargo, para esos detalles que son tan importantes, no se toman en cuenta y eso después genera situaciones con el equipo de trabajo, con la institución y con el proyecto como tal. Es así, y de hecho, precisamente en ese labor de evitar precisamente eso que mencionas, nosotros tenemos un compromiso que, por ejemplo, desde el API tenemos, y es de crear conciencia y no esperar que lleguen los problemas, sino tratar de prever todo esto, de verlo antes de que llegue un litigio, de verlo antes de que llegue una autorización de un uso no autorizado, de por ejemplo de una marca, de un derecho afín, que no solamente tiene que ver con el registro de una marca, o un nombre comercial o un derecho de autor, puede ser una patente, un diseño, puede ser incluso un dominio, un derecho de imagen, temas de confidencialidad, porque todos son temas afines que tienen que ver y que se relacionan, porque al final un negocio es un todo y yo no puedo ver solamente partes seccionadas, sino cómo opera en sentido general. Claro, no, a nivel macro. Es importante destacar también, me gustaría que hagas referencia sobre el marco legal, sobre el tema que estamos tratando, y pues también si tú entiendes como especialista en el área que ese marco legal se ajusta a las necesidades actuales. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque las necesidades han venido cambiando, ¿no? Los negocios como tal han venido cambiando, los proyectos han venido cambiando y tenemos una legislación que básicamente es bastante ambigua, por así decirlo, dadas las necesidades actuales. Mira, las dos leyes que rigen la propiedad intelectual son del 2000. La parte que rige el derecho de autor es la 6500 y la parte que tiene que ver con la propiedad industrial es la 2000, que aplica para ONAPI.
ambas leyes, a mi modo de ver, han sido de las leyes que mejor se han adaptado a los cambios a través del tiempo, porque tienen más de 20 años, tienen 23 años de aplicación. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente la propiedad intelectual es una de las materias que ha tenido mayor homogeneización a nivel no solamente regional, sino mundial, porque tenemos unos tratados internacionales detrás que nos avalan, y estos tratados lo que hacen es que garantizan unos ciertos requisitos mínimos para que la ley pueda aplicar de igual forma en básicamente modo general a nivel global. Y por eso digo que se ha adaptado muy bien. Ahora, hay algunos temas que 20 años más tarde evidentemente no se habían previsto al momento de la creación de la ley. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablo de inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que en el 2000, cuando esa ley se promulgó, se estaba pensando en inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT? Nadie estaba pensando en eso. Entonces son realidades que ya ahora sí son mucho más presentes, mucho más desarrolladas, y que no van a parar, porque al final esa es la naturaleza de la ley. O sea, la ley no se va a poder adelantar a las realidades sociales. Eso pasa no solamente en la propiedad intelectual, pasa en todas las materias. No, la ley viene a regular una situación que ya existe y que ya se da. Y la realidad es que nosotros tenemos un marco legal que nos permite ir resolviendo los casos que hay con lo que tenemos, pero no es menos cierto que temas como por ejemplo el metaverso, la realidad virtual, otros temas de tecnología per se, pues sí, habrá un momento que tendremos que regularlo para poder subsanar los derechos que no están siendo debidamente gestionados. Interesante cuando tú hablas, porque cuando tú hablas sobre el tema de que la ley de momento se crea para responder una necesidad que existe, pero en esa medida de que la ley va respondiendo a esa necesidad, debe de ir evolucionando conforme evolucionan esas necesidades. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a existir una ley que, mira, yo te amparo a nivel general, tú tienes una protección a nivel general, sí, pero ya a nivel específico, entonces se van creando lo que son las denominadas brechas legislativas. No, y no solamente, o brechas legales, por así decirlo. Correcto. No, y no solamente eso. O sea, yo insisto en la parte de que tenemos un marco legal que funciona, que es efectivo al momento, pero sí hay temas que por interpretación ya no se van a poder resolver, y que en algún momento vamos a tener que ir a revisar la legislación para actualizar e incluir. Totalmente de acuerdo. A mí me gustaría saber qué recomendaciones a nivel legal tú le das a esos emprendedores. Yo me identifico mucho con el segmento emprendedor y realmente sé que se dan muchas situaciones, ¿no? Por falta de orientación, porque también probablemente no venimos con esa cultura, ¿no? Entonces me gustaría saber cuáles puntos tú consideras importantes que se deben de tener en cuenta. Mira, yo también me identifico muchísimo con la parte de la sección emprendedora, porque yo también soy una emprendedora, soy abogada en ejercicio, y la verdad es que lo primero que yo te diría es consulta. Porque ningún caso aplica la misma recomendación, porque como yo te decía ahorita, para cada quien aplica una forma de protección distinta. Puede ser que para ti lo ideal sea proteger una marca, proteger un diseño, proteger algo, pero puede ser que para otra persona el secreto comercial resulte ideal. Entonces eso no se va a saber hasta que no se analicen cuáles son, uno, las figuras que tenemos disponibles en la legislación, y dos, la estrategia que va a aplicar en cada negocio que se analice, porque al final es eso, o sea, ningún negocio aplica igual. Tú hablabas ahorita sobre el tema de lo bien adaptado que está la ley, aún cuando ya tiene más de 20 años de haber sido promulgada y aplicada. La inteligencia artificial es algo que todavía está en desarrollo. Ahí todavía ni siquiera, creo que la Unión Europea es la única que ha ido actualizando un poco o tratando de crear lo que sería un marco legal para regular esta parte. Todavía está en pañales el tema de lo que tiene que ver con lo legal en cuanto a inteligencia artificial. Yo estoy realizando un curso superior con la Universidad de España en Derecho a Inteligencia Artificial. Es uno de los primeros cursos que se están impartiendo. Lo que he podido ver es que todavía es muy subjetivo, al igual que lo es, según lo que he entendido de lo que tú expones, el derecho de la propiedad intelectual.
Es un derecho muy subjetivo porque va a depender de manera muy particular de las circunstancias de cada caso. No es algo que esté meramente definido. Bueno, tal caso es de esta manera, no. Hay unos preceptos legales que se toman en cuenta para luego dar respuesta a esa parte. Lo de inteligencia artificial, debe actualizarse la ley, crearse alguna resolución de parte de la institución que rige esta materia, o simplemente puede manejarse desde como está, tal cual ahora mismo. Mira, ahora mismo yo entendería que se puede manejar con la legislación que tenemos, pero sí te digo que en un futuro no muy lejano habrá que regularlo, porque el tema es que es como tú dices, al final no hay un traje a la medida que aplique para todos y cada caso es particular. Al final lo que tenemos con la inteligencia artificial es que tenemos un desarrollo tan marcado que todavía no sabemos qué rumbo vamos a tomar con el desarrollo, ¿verdad? Entonces, precisamente, ver cuáles son las implicaciones que trae, por ejemplo, esa regulación en la Unión Europea, en el tema de la aplicación, ya viendo ejemplos. Entonces, creo que podríamos tomar una postura como país que sea beneficiosa para los ciudadanos, que al final es lo que buscamos. Porque creo que adelantarnos y hacer una regulación, digamos, ejemplo para la región y para el mundo, tal vez no sea la solución, porque nosotros como dominicanos tal vez no seamos los más dados a temas tecnológicos, a, digamos, seguir con los temas de algoritmo, con los temas de tecnología per se, porque al final eso es un tema de desarrollo. Y al final creo que con lo que tenemos podemos ver los casos que se dan en la actualidad, y en un futuro no muy lejano, pues entonces ver cuáles van a ser las implicaciones que tenemos que regular, cuáles son los problemas que la realidad nos plantea, en su momento. Nos plantea, y entonces ahí sí verificar qué tenemos que resguardar para nuestros ciudadanos y para nuestros empresarios. No, bastante bueno. Y con el tema, por ejemplo, de la misma formación, ¿ustedes tienen cuál es el programa de capacitaciones que ustedes tienen? Si ustedes lo van a venir desarrollando. Háblame un poquito sobre eso, porque realmente quizás se genere la intención, ¿no?, de formar parte o de quizás pues de capacitarse más en este tipo de temas. Claro, mira, nosotros actualmente tenemos en disposición un curso en Salamanca, que es de propiedad intelectual en España. Aunque somos un grupo latinoamericano, tenemos una alianza estratégica con una universidad española que va a estar dando un curso bastante interesante sobre propiedad intelectual. Y también tenemos lo que son las capacitaciones puntuales. O sea, ahora recientemente nosotros firmamos un acuerdo de colaboración con la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en Derecho de Autor. Y nuestra intención es llevar muchas capacitaciones, por ejemplo, de un día, de un par de horas, para que la gente entienda los conceptos básicos. Por ejemplo, ahora tenemos en agenda una capacitación que va a tener que ver con el tema de la música, luego vamos a tener un tema de moda, luego vamos a ver generalidades de derecho de autor, y la idea es esa, ir llevando como de a poquito el contenido, o sea, llevar concientización, llevar cuáles son los conceptos, cómo los respeto, cómo me beneficio de la propiedad intelectual y nada, o sea, para mí una de las cosas fundamentales de ser experta en propiedad intelectual es poder, digamos, aplatanarlo, el que hay una mega estrategia que yo puedo durar 2 años hablándote de propiedad intelectual, sí, perfecto, pero lo que tú necesitas saber, probablemente yo te lo puedo decir en 10 minutos, conforme a lo que tú necesitas, a tu realidad, a tu negocio, a tu incluso a tu presupuesto. O sea, ¿qué es lo importante para cada quien? ¿Qué es lo importante, por ejemplo, para un músico? ¿Qué es lo importante para un artesano? ¿Qué es lo importante para un canal? Por poner ejemplos. ¿Han pensado extenderlo a las universidades, hacer alguna alianza? Sí, lo hemos pensado, todavía no hemos tenido un acercamiento puntual, pero sí lo tenemos en agenda. ¿Cómo pueden las personas poder tener conocimiento de cuáles son los talleres que ustedes tienen disponibles de su programa de educación continuada? Bueno, nosotros estamos en todas las redes como somos el API, y la idea es que se mantengan atentos porque realmente nos mantenemos bastante activos, y la idea es esa. Pueden por favor seguir a La Onda, que va a estar bastante interesante todas las capacitaciones que van a tener próximamente. Nosotros vamos a estar colaborando con ellos
intensamente. Entonces la idea es esa, que puedan seguir en todas las páginas. Nosotros estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos incluso en YouTube. O sea que nos pueden buscar por las redes y nos pueden encontrar. Tenemos también nuestra página web de Somos el API disponible para todos los escuchas. Y la realidad es que también estamos abiertos a nuevos integrantes, que si por ahí hay algún experto de propiedad intelectual que quiere sumarse, también sería Y bienvenido. el que no es experto y quiere aprender allá también. Son todos bienvenidos. Aida Luz, ya por último, quien quiera contactarse contigo, que tenga cualquier duda al respecto, ¿cómo pueden ubicarte? Claro que sí, yo estoy disponible en mis redes sociales también, Aida Luz Pimentel, y en la de mi oficina, A Luz Legal, en Instagram, y estoy también, tengo mi página web A Luz Legal disponible, que ahí pueden ver los servicios y demás, y también por mi número telefónico, que es la vía que no falla, 829-383-6162, a sus órdenes. Bien, muchísimas gracias, Aida Luz. Para mí ha sido un placer, bueno, para nosotros. Igual para mí. Ha sido un placer poder contar con tu presencia. Esperamos tenerte en cualquier otra ocasión. Este es tu espacio. Y bueno, pues también agradecerle a todas las personas que cada día siguen Lo que pasó por BTV Canal 32.